Les damos la bienvenida a este vídeo, en el cual se hablará de las características de los protocolos de comunicación entre procesos en un sistema distribuido, es decir, la comunicación interproceso. Se tratarán los siguientes temas. En la introducción se dará una pequeña caracterización de los temas a tratar. En el API de los protocolos de Internet se hablará del soporte que el lenguaje Java provee tanto para la comunicación por datagramas como para la comunicación por flujo de datos, así como algunas de sus características. En representación externa de datos y serialización se hablará de cómo los objetos y las estructuras de datos usados dentro de las aplicaciones se pueden traducir de manera que sea posible enviarlos a través de la red. En comunicación multicast se hablará de esta forma de comunicación interproceso, en la cual un proceso dentro de un grupo de procesos transmite el mismo mensaje a todos los demás procesos miembros de este grupo. En virtualización de redes se hablará de esta forma de comunicación interproceso que consiste en una red construida sobre otra red para permitir a las aplicaciones el enrutamiento de mensajes a destinos no especificados por una dirección IP. En MPI se hablará de este estándar desarrollado para proveer un API con un conjunto de operaciones para el paso de mensajes en red con variantes síncronas y asíncronas, y se finalizará hablando de algunas conclusiones. Para introducir este tema, discutiremos sobre el por qué y cómo se comunican los procesos. Como bien es sabido, un sistema distribuido consiste en un conjunto de elementos conectados en una red, usualmente, pero no siempre, de área local. Dentro de estos recursos físicos normalmente se ejecutan procesos que tienen ciertas tareas dentro del recurso en el que se están ejecutando. Es muy usual en un sistema distribuido que un proceso se ejecute en varios computadores a la vez. Esto requiere que se ejecuten varias copias de este proceso en todos los recursos en los que se va a usar para llevar a cabo el cómputo que se vaya a hacer. Cada proceso tiene una tarea de ejecución específica y muchas veces necesita información de los otros procesos, y aquí es donde la comunicación interproceso es importante, en formas como sockets, paso de mensajes de red, comunicación multicast y de redes superpuestas. Ahora hablaremos del API de los protocolos de Internet, pero antes de algunas características que tiene la comunicación interproceso. La más básica es que a nivel de programación, cuando se comunican dos procesos, por lo general hay uno que ejecuta una operación para enviar el mensaje y otro que ejecuta una operación para recibir un mensaje. Estas operaciones de paso de mensajes pueden necesitar sincronización o no, dado que generalmente las tareas de envío o recepción de un mensaje se ejecutan en un hilo separado del resto del proceso principal de ejecución, desde el cual son invocadas estas tareas. Cuando se habla de una ejecución síncrona, se espera que la tarea ejecutada en un nuevo hilo de una respuesta para poder continuar con la ejecución normal del programa. También se puede decir que estas operaciones son bloqueantes. Por otro lado, cuando la ejecución es asíncrona, se invoca la tarea que abre un nuevo hilo en el que se ejecutará, pero el proceso principal sigue en ejecución independientemente de si el hilo abierto da una respuesta o no lo hace. En términos del destino del mensaje, como se sabe, en los protocolos de Internet los mensajes se envían a pares dirección de Internet puerto local. Un puerto local es el destino del mensaje dentro del computador y se especifica como un número entero de 16 bits. Es decir, que hay 65.536 puertos desde el 0 al 65.535. Un puerto local tiene asociado exactamente un receptor, con la notoria excepción de los puertos multicast, se hablará de esto después, pero puede tener muchos emisores de mensajes. Un proceso puede disponer de múltiples puertos para recibir mensajes. Un servidor por lo general hace público el número de puerto por el cual recibe mensajes. Por transparencia de locación, el cliente debería usar nombres de dominio en vez de direcciones IP para comunicarse con otros procesos. De esta forma, el proceso cliente requerirá que el proceso con el que se está comunicando siempre se ejecute en la misma máquina y que esta máquina siempre tenga la misma dirección IP. Se puede hablar de confiabilidad en mensajes en términos de validez e integridad. En lo referente a validez, un servicio de mensajes punto a punto es confiable si se garantiza que el mensaje es entregado a pesar de la posibilidad de una pérdida razonable de paquetes. En contraste, será no confiable si no se garantiza la entrega del mensaje en el evento de la pérdida de por lo menos un paquete. En términos de integridad, los mensajes deben llegar sin duplicación y sin estar corruptos. En cuanto al orden, algunas aplicaciones pueden necesitar que los mensajes lleguen en el mismo orden en que fueron enviados. Algunas de estas aplicaciones incluso podrían llegar a fallar si no se garantiza el orden en la recepción. Antes de hablar de UDP o de TCP, se tiene que hablar del concepto de socket, ya que ambas formas de comunicación utilizan esta abstracción. Como se ve en la figura, la comunicación interproceso consiste en el paso de mensajes entre un socket en un proceso y un socket en otro proceso. Para poder enviar un mensaje, el socket que lo origina debe saber la dirección IP y el puerto local que recibirá este mensaje. Asimismo, el socket que recibe el mensaje debe estar atado a esta dirección IP y al puerto local para poder recibir el mensaje. Un mismo socket se puede usar para enviar y recibir mensajes, pero cada socket se debe asociar con un solo protocolo para hacer estas tareas, ya sea TCP o UDP. Java provee una clase llamada inetAddress para representar direcciones de Internet. Al usar esta clase se puede hacer referencia a computadores por nombre DNS usando el método getByName, y el tamaño de bytes que requiera la resolución de este nombre es transparente para la aplicación. Es decir, el hecho que una dirección sea IPv4 o IPv6 no es problema de quien use esta clase.
Ahora se hablará del protocolo de datagrama de usuario o UDP, donde un datagrama se envía al receptor sin confirmación de recepción ni reenvíos en caso de pérdida de paquetes, por lo que, en consecuencia, si hay pérdida de paquetes o algún otro fallo en la red, el mensaje podría no llegar. Para recibir mensajes, el servidor ata un socket UDP a su dirección IP y al puerto por donde llegarán los mensajes. Para enviar los mensajes, un socket cliente apunta a la dirección del servidor y el mensaje se enviará por un puerto que no esté en uso. Hay 4 problemas asociados a UDP. El tamaño del mensaje es limitado. El protocolo subyacente IP permite hasta 2 a la 16 bytes, aunque algunos entornos imponen una restricción de 8 kilobytes. Si se desea mandar algo mayor al tamaño máximo, se deberá dividir el mensaje en fragmentos. Los bloqueos. Por lo general, los sockets proveen operaciones de envío no bloqueantes y operaciones de envío bloqueantes. Es decir, el proceso que ejecute una tarea de recepción de mensajes pondrá en espera el hilo que ejecuta esta tarea hasta que se reciba algún datagrama o hasta que se agote el tiempo de espera. Si se requiere continuar la ejecución del programa mientras se espera algún datagrama, es mejor poner las tareas adicionales en hilos diferentes. Los tiempos de espera. Una operación de recepción que espere para siempre podría ser usada en servidores que esperen peticiones de clientes, pero en algunos programas no es apropiado que un proceso espere por mucho tiempo. Por ejemplo, en el evento que el emisor falle o el mensaje se pierda. En estos casos es recomendable establecer tiempos de espera. No son fáciles de establecer, pero usualmente deberían durar más que lo que se demora en transmitirse un mensaje. Reciben de cualquiera. Una operación de recepción no especifica el origen del mensaje, en cambio, obtiene un mensaje direccionado a su socket de cualquier origen. El método receptor retorna la dirección IP y el puerto del emisor, permitiéndole al receptor verificar de dónde viene el mensaje. Es posible conectar un socket UDP a una dirección IP y puerto en particular, en cuyo caso solo podrá mandar y recibir mensajes de esta dirección. Los datagramas UDP pueden sufrir de las siguientes fallas. Fallas por omisión. Los mensajes podrían no llegar por falta de espacio en el buffer de origen o destino. También por error de checksum. Orden. Los mensajes en UDP no necesariamente llegan en el orden en que se enviaron. UDP se usa cuando es aceptable que un servicio sea propenso a fallas por omisión ocasionales. Por ejemplo, DNS, encargado de traducir nombres de dominio en direcciones IP, usa UDP. La voz sobre IP también usa UDP. Además, UDP es una buena alternativa cuando se necesita evitar el coste en rendimiento asociado a tener que garantizar la entrega del mensaje. Hay 3 causas para que esto tenga costes de rendimiento: necesidad de almacenar información del estado del origen o del destino, transmisión de mensajes extra y latencia para el servidor. Hay 2 clases en Java encargadas de dar soporte a UDP mediante el uso de sockets. Estas son Datagram Packet, que básicamente es un objeto en el que se insertará el mensaje que será enviado o recibido, y Datagram Socket, que provee la abstracción de socket para hacer la conexión que permite enviar o recibir mensajes. En lo referente al protocolo de control de transmisión, o TCP, se provee una abstracción de un flujo de bytes desde el cual la información puede ser enviada o recibida. Hay 5 características ocultas por esta abstracción. El tamaño del mensaje es a elección de la aplicación, es decir, se escoge cuánto se lee y cuánto se recibe, de manera que se puede lidiar con información muy pequeña o muy grande. Otra característica de TCP es que implementa un esquema de confirmación. Esto permite que el emisor reciba un mensaje que le hace saber que el mensaje llegó a su destino. Si tras un tiempo de espera esto no sucede, se reenvía el mensaje. También hay un control de flujo. TCP trata de controlar la velocidad a la que se envía la información, así como la velocidad a la que se recibe la información. En otras palabras, si un proceso envía información más rápido de lo que puede ser leída por el proceso receptor, entonces el envío es bloqueado hasta que se lea suficiente información. Hay control, además, sobre la duplicación de mensajes y el orden de la información. Esto se logra con identificadores en cada paquete. De esta forma se controla si un mensaje ya fue enviado o no sigue el orden de envío. Esto hace más fácil para el proceso receptor descartar los paquetes duplicados o fuera de orden. El destino del mensaje se controla de forma que se tiene que establecer una conexión antes de poder hacer intercambio de información. Esto implica que el cliente tiene que mandar una petición de conexión para poder hacerle saber al servidor que se quiere establecer una sesión. Luego el servidor deberá mandar un mensaje de aceptación para poder empezar a intercambiar datos. Además, podría haber 3 problemas relacionados con TCP que deben ser considerados. El acuerdo de información es crucial. Si el emisor manda primero un entero y luego un número de coma flotante, el receptor debe leer primero un entero y luego un número de coma flotante. Cuando un par de procesos no cooperan en el uso del flujo de datos, podría haber problemas como el bloqueo del proceso por errores de interpretación de datos o por interpretarse que en la lectura no hay información suficiente para ser leída. También podría haber eventuales problemas de bloqueo de hilo inesperados, como en el eventual caso en que el proceso escribe información al flujo de datos mientras en el lado receptor el socket tiene una cola de lectura llena y no puede aceptar nueva información.
En el evento de no tener soporte para múltiples hilos podría haber problemas, dado que la ejecución de un programa podría verse afectada cuando se espera la llegada de información. En cuanto al modelo de fallos, TCP puede presentar problemas cuando la red es defectuosa. El proceso usando la conexión no puede distinguir entre una falla de red o una falla del proceso del otro lado de la conexión. De este modo, los procesos no pueden saber si los mensajes que han enviado recientemente se recibieron o no. En cuanto al uso de TCP, muchos servicios frecuentemente usados corren mediante este, usualmente con números de puertos reservados, como es el caso de HTTP, FTP, Telnet o SMTP. Java da soporte a TCP mediante dos clases: Server Socket, que se usa por servidores, normalmente para escuchar en un puerto determinado las peticiones de conexión de los clientes, y Socket. Esta clase toma el rol de cliente, se necesita información de la dirección IP y el puerto del servidor. Además, con esta clase se puede acceder al flujo de datos con los métodos getInputStream para la lectura y getOutputStream para la escritura. Hablaremos a continuación de la representación externa de datos y serialización. ¿Cuál es el problema? En un sistema distribuido, nosotros queremos que dos computadores o docentes se comuniquen entre sí, en particular que envíen toda clase de información. En nuestro caso nos vamos a centrar en la programación orientada a objetos y en el problema de transportar un objeto de un computador a otro. Dicha técnica se llama serialización. Existe esta implementación que se llama CORBAS Common Data Representation, en la cual se manda tal cual el objeto como está. En el ejemplo podemos ver una estructura persona que tiene nombre, un lugar y un año, y se manda tal cual. Los primeros bytes van a contener el nombre, los siguientes bytes van a contener la ciudad y los últimos bytes van a tener el año. ¿Cuál es el inconveniente? Que tanto el proceso que envía como el que recibe deben conocer tanto el orden como el tipo de los atributos y el tamaño de los atributos. También si es de codificación Little Endian o Big Endian, lo que quiere decir dónde se pone el bit más o menos significativo, y si las máquinas tienen diferentes representaciones, hay bastantes problemas con esta representación. Sin embargo, si son máquinas similares, esta representación es muy rápida, dado que no necesita ningún tipo de paso intermedio, como las otras que vamos a ver a continuación. Serialización en Java. Básicamente la serialización en Java trata de tomar un objeto en el heap, tal como se ve en la imagen, y comprimirlo o aplanarlo, como se dice popularmente, en un arreglo de bytes. Dicho objeto aplastado, entre comillas, se llama objeto serializado. Como se puede ver en la figura, podemos imaginar que existe un objeto en el heap, que es nuestro sapito inflado, y cuando lo vamos a serializar para poderlo mandar a través de la red, se aplana. Veremos un ejemplo. Tenemos un objeto y él se escribe a un Object Output Stream. Este Object Output Stream es un objeto que transforma el objeto que queremos mandar en una cadena de bits. Aquí se ve el Object Output Stream está conectado al File Output Stream, que escribe en un archivo. En este diagrama se muestra la escritura en un archivo, pero podría ser envío a través de la red. ¿Y cómo sería el receptor? Lo mismo. Coge los bits que llegan por la tarjeta de red, utiliza un input stream para leerlo y pues se le coloca un object input stream para obtener el objeto original. Pero ¿cuál es la desventaja de esto? Pues que necesita que los dos computadores tengan Java, tengan las mismas clases, etc. Si nosotros vamos a utilizar formatos externos, ¿sí? Por ejemplo, en texto podemos utilizar lo siguiente. Supongamos que tenemos una clase cliente que tiene una persona asociada, tiene una calle, una ciudad y un teléfono. Y también la clase persona, que tiene su número de cliente, su nombre y su apellido. ¿Cómo mandamos este objeto? Pues bien, hay muchos formatos, pero los dos más populares son XML y JSON. En XML, como vemos a nuestra izquierda de la pantalla, el objeto se representa por medio de unas etiquetas.
Dichas etiquetas nos marcan el comienzo y el final de una estructura en particular. Vemos en el ejemplo a la izquierda de nuestra pantalla cómo el cliente tiene en la parte interior una persona que a su vez en su parte interior tiene el número, el nombre y el apellido. Como vemos también afuera de persona, o sea, los atributos que están abajo, tal como la calle, la ciudad y el teléfono, no pertenecen a la persona, sin embargo sí pertenecen al cliente. Entonces se puede formar una estructura jerárquica y de árbol de una manera bastante simple. O también existe un formato muy similar denominado JSON, que significa JavaScript Object Notation o notación objeto JavaScript, en la cual utilizamos el mismo principio de representación jerárquica o de árboles, pero el formato, en lugar de utilizar etiquetas, utiliza unos lexemas bien definidos, tales como los corchetes, las comas y los puntos, como se puede ver ahí. Bueno, mi nombre es Jonathan Ortiz, les voy a hablar sobre la comunicación por miméticas. Entonces, la motivación que tiene este tipo de comunicación dentro de la comunicación de procesos es que me permite enviar un único mensaje a múltiples receptores. Entonces, pues estos receptores que están en verde se les dice que están en un grupo de miméticas. Entonces, pues para entrar a este grupo de miméticas, pues dependiendo de la implementación, hay condiciones para entrar. Entonces, pues no es que cualquiera pueda entrar como estos dos de acá, sino que hay una condición. Entonces, pues por ejemplo, si es por el protocolo IP, se requiere que estos receptores tengan una dirección de clase D. Entonces, pues otra característica importante de la comunicación miméticas es que cualquier, cualquier solicitud que me haga este receptor va a ser miméticas a todos los servidores. Entonces, pues si digamos él quiere ver un video, digamos como que se esparce en la red y apenas el primero que pueda responder mejor, pues le va a enviar ese video. Entonces, pues esta característica que tiene el miméticas pues va a ser muy importante cuando hablemos de tolerancia a fallos. Pues porque no es que necesariamente tenga que haber uno, ¿no? Porque de pronto este no sirve, sino que pueden haber muchos servidores de los que me pueden enviar ese video a este receptor. Entonces apenas si este no puede enviarlo, pues este sí o este. El primero que sea notificado con que este receptor quiere recibir un video. Entonces, pues es una característica que nos va a servir para la tolerancia a fallos precisamente. Entonces, pues bueno, este ya lo mencionamos. ¿Cuál es la replicación de los datos? Entonces la replicación de los datos me permite, volviendo a la diapositiva anterior, que cualquier archivo que yo pida acá, digamos que yo lo tenga acá modificado, apenas yo le haga, no sé, alguna modificación, entonces se le va a notificar a los demás que estén en el grupo y que tengan el mismo archivo, claro. Se le va a notificar de que yo le hice estos cambios, entonces se les hace miméticas y entonces apenas pues llegue, a él se le va a decir tal usuario lo cambió, entonces ya no es necesario de que este archivo tenga que viajar hasta acá y que el servidor tenga que decirle a los demás que tal usuario lo cambió. Entonces pues ya no, en un principio el archivo que yo cambié sí tiene que viajar de acá a acá, pero digamos apenas yo lo modifico acá, entonces se le notifica de una vez de que tal usuario lo cambió. Entonces, luego eso se hace mediante la propagación de notificaciones, ¿no? Que es otro uso que tiene la comunicación por miméticas. Digamos, esta propagación de notificaciones, pues aparte de la que acabo de mencionar, también es como por un ejemplo cotidiano, digamos, sería que Pepito le dio like en Facebook a la imagen de un perro, entonces pues a todos los que sean amigos de Pepito les va a llegar en ventana principal de que tal usuario le dio un like a cierto perro. Y pues también me sirve para descubrir servicios. Entonces, cuando uno va a una red, pues necesariamente no es que todos los servicios ya estén, no es que necesariamente el receptor sepa cuáles servicios puede usar. Entonces, por acá está el servicio 1, el servicio 2. Entonces, él hace miméticas y pues se entera de que está el servicio 1 y que está el servicio 2.
Pero cuando ya una vez esté en el grupo de Multicast, si no está en el grupo de Multicast, pues ahí sí ya nada que hacer, él no puede entrar. Pero es una forma de descubrir servicios. Una vez esté dentro del grupo de Multicast, él puede hacer propagación para pedir, bueno, yo qué servicios puedo usar. Entonces, digamos, puede usar videos o puede usar archivos o cualquier otra cosa. Entonces, una de las formas de implementar Multicast es mediante el protocolo IP. Eh, Básicamente se tiene el acuerdo de que en el primer octeto voy a tener los primeros 3 bits en uno. Entonces eso nos da un rango de direcciones que aparece acá. Dentro de este rango de direcciones, aún así, digamos, yo tengo como direcciones predefinidas, en las que tienen otro tipo de uso, o no solamente una dirección, sino también un mini rango, pues, dentro de ese rango. Y pues todo eso está especificado en la IANA. Generalmente esas direcciones que especifican o mini rangos que especifican ahí dentro son para testear otras implementaciones. Entonces, pues como dije, todo eso está documentado en la IANA. Y pues no solamente son para la clase D, sino para las demás también. Entonces, uno de los usos o utilidades que tiene esta implementación es que yo puedo enviar paquetes de mi área local a la internet o viceversa, a la internet o a mi red de área local. Entonces, eso se hace mediante los multicast routers. Los multicast routers pues envían paquetes a los demás routers y pues como los routers pues por definición me permiten conectar equipos que estén en diferentes subredes, pues así yo puedo, digamos, lograr el objetivo, ¿no? De comunicar mi red de área local a la internet. Eh, Hay algo que tener en cuenta acá, es que cuando uno envía paquetes, realmente hay que ponerles un tiempo de vida. Después el valor óptimo es 128. Entonces, el tiempo de vida, básicamente cuando un paquete salta de router a router, se le empieza a restar -1. Entonces, cuando el paquete llega a cero, cuando el tiempo de vida llega a cero, el paquete pues prácticamente como que se bota de la red. Ahora pues con los problemas de esta implementación. Eh, Cuando voy a crear grupos de Multicast, por defecto el protocolo IP no me verifica que alguien ya tenga esa dirección, ¿no? O sea, el grupo de Multicast tiene que tener unas direcciones predefinidas. Pero, digamos, si yo quiero crear mi propio grupo de Multicast, nadie me va a decir que esa dirección ya está siendo utilizada por otro grupo. Entonces, pues hay que tener cuidado ahí. Otro problema es que el protocolo IP no se encarga de verificar o se encarga en un 100% de que el paquete llegue al receptor. Entonces, pues, esto va más orientado como a la aplicación que se vaya a usar. Por ejemplo, pues, una de las formas de evitar esto, porque es de que sea tolerante a fallo, pues, es hacer duplicación. Entonces el paquete se va a enviar más de una vez. Entonces, pues, uno tiene, digamos, como fe de que ojalá ese paquete llegue a todos mis receptores, ¿no? Entonces puede que un paquete llegue más de una vez a un receptor. Entonces, como acabo de decir, eso depende de la implementación. Entonces, si es un banco, pues no creo que le paguen, qué sé yo, 2 veces al mismo usuario. Entonces, pues, es dependiendo de la aplicación que se ve como no muy buena esta solución. Uno de los problemas que tiene la implementación mediante la IP mediante el protocolo IP, es la tolerancia a fallos. Entonces, ahora ya no me enfoco en tanto en que mis mensajes llenen, sino en la sincronización. Ahora tengo que poner de acuerdo a los nuevos receptores para que me trabajen unidos, o sea, como una sola unidad, ¿no? Eh, y pues eso ya, digamos, se hace también mediante mensajes de multicast, ¿no? Que le diga, no, usted se ejecuta primero, no, o usted espere al proceso A, o usted espera al proceso no sé cuál, pero hay que tenerlos trabajando como si fueran una sola unidad. Y pues ese es un problema, ¿no? Pues porque o el mensaje no llega, o llega replicado, o bueno, ya lo que habríamos hablado antes. O la replicación de los datos. Digamos en en los recursos que son compartidos, absolutamente
todos los nodos que utilicen ese recurso tienen que estar totalmente al día. Entonces, eso también se hace mediante Multicast. Entonces se les dice que tal nodo lo cambió y de que el otro nodo, digamos, lo dejó quieto, pero digamos que todos tienen que estar de acuerdo de que un cambio que le haga cualquier nodo, pues tiene que ser notificado a todos los demás. Y esa notificación también es un problema, ¿no? Por lo que acabo de mencionar en la anterior diapositiva, es que el mensaje no necesariamente llega. Entonces, pues, esa notificación de eventos pues también se ve problemática. Entonces, ya como problema final es como el orden versus la confiabilidad. Entonces, pues, por ejemplo, en la aplicación del banco sería muy bueno que todos los paquetes llegaran en orden, eh, o dependiendo de la aplicación, ¿no? Pero, digamos, para otras aplicaciones es mejor que sea la confiabilidad. Entonces, la confiabilidad se refiere a que paquete que yo envíe, paquete que yo sé que le llegó 100% seguro. Eh, entonces, pues aquí ya la confiabilidad no se preocupa por el orden, ¿no? Pero aquí el orden no se preocupa por la confiabilidad. O sea, el orden, él sí se preocupa porque el paquete llegue exactamente como debería llegar, pero la confiabilidad no. Aquí la confiabilidad puede replicar todos los mensajes que quiera y pues, ahí, como dije antes, tiene fe de que el paquete llega. Entonces ahora hablaremos sobre la virtualización de las redes. Básicamente con la virtualización de la red es que vamos a utilizar lo que ya está construido. Entonces, cuando me refiero a que vamos a utilizar lo que ya está construido, es que vamos a utilizar los protocolos de Internet, ¿no? Y pues, ¿cuál es la principal implementación o ventaja que me dan los protocolos de Internet? Es la comunicación de los servicios. Entonces, independientemente de la aplicación que yo quiera hacer, si es, por ejemplo, Twitch que hace streaming de video, o YouTube que es solamente de video, o cualquier otra aplicación, Skype, por ejemplo, me es muy útil esta implementación de transporte de servicios. Entonces, la idea no es reinventar la rueda, ¿no? Y no será muy óptimo que cada aplicación inventara como su propio protocolo TCP y después el IP, ¿no? Sino que pues van a utilizar el que ya está. Entonces eso lo hace mediante la virtualización de la red, que trata de adaptar lo que ya está hecho. Entonces es como, veremos más adelante, como si fuera una capa superior dentro de la red, o dentro de lo que ya está construido. Un tipo de red virtual es el Over Network. Es como una de las más conocidas y posiblemente la más usada. Digamos, es la que utiliza Skype, por ejemplo, para poder para poder permitir la comunicación con otros dispositivos y equipos, con el video, ¿no? Eh, ¿Qué implica hacer una capa superior? Es que yo tengo que crear mis propios algoritmos de enrutamiento, ¿no? Y dentro de esa capa superior, pues yo también puedo prácticamente implementar los mismos principios que yo tengo en la red inferior. Recordemos que la red inferior nunca se cambia. Esa es la red que pues ya existe por defecto y pues no es bueno cambiarla. Pero sin embargo puedo implementar los mismos principios. Entonces, digamos, puedo crear mi propio protocolo de TCP, como enviar los mensajes. Puedo decir que un computador específico sea una especie de supernodo, o sea, como el administrador de los demás. Y bueno, también una otra implementación que tiene la Overlay Network es que es muy segura, debido a que es segura por el sentido de que yo defino propiamente cuáles son los protocolos, sí, yo defino cuáles son los protocolos de enrutamiento y direccionamiento también, ¿no? Entonces, no es tan fácil romper o hackear eh, una red virtual. Entonces, este es un ejemplo de una Overlay Network. Como vemos, este sería como la implementación del Overlay Network. Es una arquitectura P2P y prácticamente cada usuario que tenga Skype sabe una ruta para llegar hasta el login server. Eso es para permitir la conexión de usuario. Entonces,
¿Cómo hago, digamos, para buscar otros nodos? Como dije en la diapositiva anterior, yo puedo definir que un computador específico actúe como administrador de los demás o haga alguna función en específico. Entonces esos supernodos pues también son computadores, ¿no? Y se encargan de replicar como los usuarios a buscar. Entonces prácticamente pues me permite la búsqueda de los usuarios nada más. Y el protocolo que se usa por debajo, ¿no? Para la conexión, por ejemplo, si es para la voz, es el TCP. Eh, Esa es la implementación que utilizaría Skype como Overlap Network. Ahora vamos a hablar de MPI. MPI quiere decir Message Passing Interface. Cuando hablemos de MPI hablamos de un estándar y no de una implementación. Las implementaciones pueden ser, por ejemplo, OpenMPI, STAMPI, MPI EHC, etc. Siguiente. MPI y sus implementaciones pueden verse como una librería que pueden ser llamadas desde los programas que nosotros realicemos. Algunos de esos métodos son los siguientes. MPI Send. Está en dos versiones, bloqueante y no bloqueante. ¿Qué es lo que hace esto? Enviar un paquete a través de la red, básicamente. Se encarga de que yo envíe un mensaje y que el receptor sea capaz de leerlo. Entonces, en el MPI bloqueante, el emisor se bloquea hasta que el mensaje se pone en tránsito. Y apenas el mensaje se coloque en tránsito, se puede reutilizar el buffer. Lo que pasa es que internamente dentro de los computadores existe un buffer en la tarjeta de red, en donde van llegando los mensajes que se quieren enviar a través de ella. Cuando ese buffer se llena, pues no se pueden enviar más paquetes. Entonces, cuando el mensaje comience a ser transmitido, se libera el buffer para que otro proceso pueda utilizar ese recurso. En no bloqueante, uno llama a MPI ISend y la llamada retorna inmediatamente. El programador recibe un manejador de comunicación, que son señales del sistema operativo que pueden utilizarse gracias al kernel, pero la desventaja es que el programador debe estar más pendiente de ello. Claro que puede ser mucho más rápida si nosotros tenemos sistemas que necesiten alta eficiencia. Venimos con el método síncrono de MPI. Se llama MPI SSend. El emisor y el receptor se sincronizan y la llamada solo retorna cuando el mensaje ha sido entregado al otro punto. Se diferencia en el anterior que la llamada a el método retorna cuando el buffer, cuando se pone en tránsito el mensaje. Aquí es cuando el mensaje ha sido totalmente deliberado, lo que puede simular en cierta manera una comunicación sincrónica. El no bloqueante es muy similar a la anterior, es decir, uno llama y el proceso no se bloquea, sigue su ejecución. Y ahí existen unas señales que me van a permitir saber cuándo el mensaje ha sido entregado al otro punto. Seguimos con MPI BSend. El emisor explícitamente separa un buffer MPI utilizando MPI Buffer Attach y la función retorna cuando los datos se han copiado correctamente al buffer. Es decir, este llamado lo único que va a hacer es copiar los datos al buffer y retornar tan pronto como eso haya ocurrido. Y para la versión no bloqueante, lo mismo. Uno llama a la función, el proceso no se bloquea, sino que existen unas señales que me permiten identificar cuándo se ha puesto el mensaje en el buffer en estado listo. Por último, MPI RSend. La llamada retorna cuando el buffer del emisor puede ser reusado, es decir, como en MPI Send, pero el programador asegura que el receptor está listo para recibir el mensaje. Es decir, si nosotros como programadores sabemos que el receptor va a estar listo, puede ser, por ejemplo, un servidor con alta disponibilidad, entonces MPI puede optimizar el uso de la red, el uso del buffer. Y su versión no bloqueante es muy parecida a las demás, simplemente funciona de la misma manera, pero en lugar de bloquearse hasta que el evento termine, lo que pasa es que le dan a uno unas señales de control para saber cuándo ocurren
los eventos y cuando se ha terminado de enviar el mensaje. Conclusión. La comunicación entre procesos es una parte vital del desarrollo de sistemas distribuidos. Hemos visto cómo los protocolos UDP y TCP para la comunicación de nodos, así como los formatos para la información que se transmite sobre ellos. En adición, se han dado una breve introducción a las redes multicast y a las redes overlay, que son buenas en ciertas aplicaciones como de tipo peer-to-peer. Y por último, el caso de estudio de la interfaz de paso de mensajes, donde hemos dado una introducción y una lista detallada de sus métodos. Finalmente, podemos decir que con estas herramientas y conocimientos nuevos, el lector podrá ahondar más en el tema que necesite y tener una idea en los conceptos a investigar en caso de que lleguen a necesitar. La bibliografía usada es, primero, el libro Sistemas Distribuidos, Conceptos y Diseño, su quinta edición, y el libro Head First Java en su segunda edición. Muchas gracias.